Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para la jornada de hoy, titulado Invierte en valor de la forma más eficiente y sencilla, en versión Value. Hoy contamos con nosotros con Enrique Castañeda, director de Desarrollo de Negocio en EBN, y tendremos también más tarde a Fernando González, director general de Operaciones de EBN. Y la finalidad de este webinar es presentar el fondo EBN Silicon Valor, que busca dar un acceso a un universo doméstico de gestión en estilo valor. Ahora nos comentarás, Enrique, un poco más en detalle en qué consiste, ¿no?, la filosofía y la estrategia del fondo. Recordad a los asistentes que podéis ir planteando las preguntas a lo largo de todo el webinar y al finalizar daremos parte a la parte de mesa de debate, en la que recogeremos todas las dudas que podáis ir teniendo. Muchísimas gracias, Enrique. Fernando, que luego estaremos contigo. Enrique, sin más, te cedo la palabra. De acuerdo. ¿Me oyes bien, Samuel? Muchas gracias. Gracias, Samuel. Gracias a Rankia en nombre de EBN y por invitarnos, y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy. Imagino que están todos o casi todo el mundo está en casa, que es hoy en día muy normal, incluso para nosotros, los que estamos pues teletrabajando. Fernando, que es el director de operaciones, ahora mismo está en la oficina. Yo estoy en casa, estamos poco a poco, aunque ya sabéis que en los bancos y en las gestoras pues hemos sabido capear el momento del confinamiento, pues llevando las operaciones afortunadamente desde sistemas telemáticos, pero ya estamos poco a poco recuperando la normalidad y volviendo a la oficina, turnándonos por equipos y poco a poco recuperando la normalidad, ¿no? Bueno, como decía Samuel, nosotros la manera en la que nos gusta ver el fondo EBN Silicon Valor es precisamente intentando simplificar. Por eso el título de invertir en valor de la forma más eficiente y sencilla, que ha sido nuestro objetivo. Sí que me gustaría, antes de empezar a elaborar sobre el porqué del fondo y cómo está diseñado el fondo y qué es lo que hace exactamente el fondo, hacer un brevísimo repaso o una introducción de quiénes somos, quién es EBN. Supongo que podéis ver la pantalla que estoy compartiendo, que es básicamente la página web del banco. EBN Grupo es un grupo bancario que tiene 30 años de historia. Es un grupo bancario español dedicado sobre todo en sus primeros 25 años de vida a la banca mayorista, a la banca de empresas. Era el brazo mayorista de un grupo de cajas de ahorros que hace 5 años pasó a manos privadas y continúa con esa actividad de tesorería, de crédito, de actividad para empresas, titulizaciones, en general actividades en los mercados de capitales, pero también más recientemente a través de canales online, llegamos a clientes minoristas en productos de ahorro. Primero, a través de depósitos, cuentas corrientes remuneradas y también productos de inversión. Tenemos un supermercado de fondos de clases limpias, que a lo mejor alguno ya conozca, y tenemos fondos de nuestra propia gestora. Nos gusta, la verdad, vernos a nosotros mismos como un banco boutique, es decir, es un banco que es relativamente pequeño y que nos beneficiamos de eso porque somos especialistas en lo que hacemos, somos muy ágiles en adaptarnos o nos gusta vernos como muy ágiles, adaptándonos a lo que nos pide cada cliente. Y también yo creo que en el ADN y en este producto también lo queremos demostrar, queremos ser innovadores. Nos gusta no sacar el producto N+1 de los existentes en el mercado, sino el producto H o X, un producto diferente. No luchamos por quitar cuota de mercado a los grandes bancos, sino por añadir y por, digamos, incrementar la oferta en cosas que creemos que añaden valor para nuestros clientes. Hace 2 años, cuando ya teníamos una buena base de cliente minorista,
como os decía, a través de canales, sobre todo canales online, aunque tenemos también nuestra oficina en nuestra sede social en el Paseo de Recoletos, que es un edificio precioso que os invito también en algún momento a visitar. Ya teníamos esa base de clientes que había depositado su confianza, sus ahorros con nosotros, y surgió la idea de ofrecer también acceso a producto de inversión. Por una parte, a través del supermercado de clases limpias, que aprovecho la cuña publicitaria y os muestro también en la página web del banco digamos el supermercado, el acceso al supermercado, que es una manera muy eficiente de acceder a un análisis muy interesante de fondos y a un precio realmente competitivo, puesto que se accede a clases limpias que no tienen retrocesiones ni comisiones de comercialización. Recogimos el feedback de esos clientes minoristas de tal bastante apetito, bastante interés por el estilo de inversión en renta variable, y dentro de la renta variable, inversión en el estilo value, en el estilo valor, ¿no? No sé, no creo que sea el foro adecuado para entrar a discutir, digamos, a explicar qué es el estilo valor. No sé si entiendo que los participantes en el webinar conocéis el estilo valor que Benjamin Graham, Peter Lynch o Warren Buffett ya hicieron pues digamos crecer hace muchos años, y que en España más concretamente hace pues 30 años fue Bestinver, fue Francisco García Paramés quien empezó a hacerlo más conocido, a hacerlo crecer también a nivel de activos bajo gestión, y poco a poco pues ha pasado a ser de un desconocido a un estilo de gestión muy reconocible, ¿no? Esto tiene especial mérito en el caso de Bestinver, puesto que lo hizo sin ninguna fuerza de distribución potente como tienen los bancos, ¿no? Sin sucursales bancarias, sin grandes redes a través de las cuales distribuir. Muy poco a poco, a base de track record, a base del buen hacer, pues fueron creciendo en cuanto a activos bajo gestión, y esto en España era en su momento y sigue siendo muy raro, porque hay muy pocas gestoras independientes y muy poco patrimonio invertido fuera de lo que son los grandes grupos bancarios, ¿no? Cosa que es justo lo contrario de lo que ocurre en los bancos, en los países anglosajones, ¿no? En Reino Unido, en Estados Unidos, donde nos llevan décadas de ventaja en cuanto a cultura financiera, pues es allí al revés. Son las gestoras independientes mucho más grandes que las gestoras de los bancos, ¿no? Y allí existe una cultura muy importante de inversión y de búsqueda de quién da mejor servicio para la inversión del ahorro, ¿no? Por supuesto que en España no solo está Bestinver, y de hecho yo destacaría EDM como una de las gestoras también bandera en cuanto a su larga trayectoria, muy exitosos fondos con activos, con muy importantes activos bajo gestión dentro de lo que es el mundo de la gestión independiente. Pero es en el 2014, si no me equivoco, a raíz de la salida de Francisco Paramés de Bestinver, que surgen otras gestoras también de un tamaño y recursos importantes,
Y esto es muy importante porque esto de verdad abre el abanico de posibilidades de inversión para este tipo de activo. Para la renta variable bajo criterios value surge Cobas, surge AZ, surge Magallanes, pero de nuevo todas tienen en común que no están en plataformas o no tienen, digamos, perdón, que está moviéndose, no tienen, digamos, redes a través de las cuales distribuir, ¿no? Con lo cual son, digamos, que son más difíciles de acceder. No es tan sencillo, digamos, para el típico ahorrador y es muy importante porque eso hace que a partir de ese momento, a partir del 2015, 16, exista ya un universo de fondos, de gestoras mucho más amplio, un abanico mucho mayor y de hecho mucho para un cliente que probablemente se va sofisticando, ¿no? El ahorrador tiene ya una capacidad de análisis y un conocimiento mayor y tiene que asignar, o normalmente decide dentro de su asset allocation, dentro de su asignación de activos de más riesgo y de menos riesgo, cuando decide invertir su ahorro en renta variable, muchas veces decide el estilo value y ya no solo está Bestinver, ya tiene mucho más donde elegir, ¿no? Es decir, que tiene que acceder a estas gestoras que, repito, no están en plataformas normalmente, no tienen una red de distribución y son menos accesibles que los fondos que distribuyen los bancos, ¿no? Nuestra propuesta de valor radica en que queremos dar un acceso a este tipo de activos que nos parecen muy interesantes. Queremos hacerlo de una forma rápida, sencilla, telemáticamente, también presencialmente, también a través de nuestra oficina en sede social, pero sobre todo telemáticamente, de una manera diversificada, es decir, sin tener que concentrar la inversión en 1, 2 o 3 de esos fondos, sino haciéndolo de una manera más amplia, que ahora hablaremos al respecto, y de una manera lo más eficiente posible. Nosotros lo que hemos pretendido es que el nivel de comisiones fuese lo menor posible, porque creemos que nuestro valor añadido está en el acceso y la gestión, la comisión de gestión propiamente dicha, ya lo cobran las propias gestoras. Y es para eso que diseñamos el fondo que nos ocupa, el EBN Sinicon Valor, que es un fondo de fondos que ofrece, con las intenciones o con los objetivos que acabo de enumerar, que ofrece una serie de ventajas con respecto a hacerlo uno mismo. Es decir, uno mismo podría perfectamente invertir en una cartera de 5, 10, 15 o 20 fondos. Pero, sinceramente, creemos que el hacerlo a través de un fondo de fondos ofrece unas ventajas muy interesantes. Por ejemplo, con una sola suscripción y con un solo proceso de onboarding, de alta de cliente, tenemos ya la exposición diversificada. Eso simplifica mucho las cosas. La exposición diversificada, no sé si lo he dicho bien. Tenemos, por ser nosotros inversor institucional, por ser la gestora EBN Capital, la que gestiona el fondo EBN Sinicon Valor, la que invierte a su vez en los fondos Value, tenemos acceso a las clases más baratas. Somos inversor institucional que invierte en las clases más baratas, no necesariamente en las clases retail. Gracias a ese acceso institucional no estamos sujetos a importes mínimos y hay fondos que exigen mínimos.
Es verdad que nuestro fondo, el EBN Silicon Valor, hemos establecido un mínimo de 1.000 euros, pero es un mínimo que hace posible que se pueda invertir en 12 posiciones, en 12 fondos diferentes, por importes relativamente pequeños, sin estar sujetos a mínimos que de otra manera resultaría imposible construir una cartera pequeña tan diversificada. Continuando con las ventajas, no está sujeto a ninguna comisión de permanencia, es decir, como sabéis, los fondos value, una de las características más importantes que promulgan los gestores valor es que son inversiones a largo plazo y en algunos casos incluso se establecen comisiones de reembolso si se hace el reembolso en menos de un año. Bueno, nosotros, a través de esas clases institucionales y a través del sistema de liquidez dentro del fondo, conseguimos que no exista ningún tipo de comisión de reembolso y el fondo tenga liquidez diaria. Otra de las características importantes del fondo de EBN Silicon Valor, que seguro que os ha llamado la atención, es que no tiene comisión de gestión fija. Y ese es otro de los puntos, diría yo, más innovadores. Digamos que el fondo, por supuesto, soporta las comisiones de los fondos subyacentes. Cada uno de los fondos subyacentes, según cada uno de ellos publican su valor liquidativo, van descontando, como todos los fondos, van descontando la comisión de gestión que tiene cada uno. Y, por supuesto, que EBN Silicon Valor tiene que soportar esas comisiones. Lo que hemos hecho para optimizar y para reducir el nivel de comisiones es poner 0% de comisión de gestión. Si no me equivoco, es el primer fondo, bueno, cuando lo diseñamos en su momento, desde luego lo era, es el primer fondo registrado en CNMV con comisión 0 de gestión fija. Y además, lo que pensamos fue en que, de alguna manera, para hacer el producto viable y para hacerlo atractivo, había que alinear el interés del partícipe con el del fondo. Es decir, esto ya ocurre mucho en el mundo anglosajón, en hedge funds y cada vez más aquí, y es la ventaja de la comisión de éxito. Cuando el fondo es una comisión que en este caso es del 9%, que solamente se aplica sobre el exceso de retorno con la ganancia con respecto al último valor de referencia, que es el 31 de diciembre del año anterior. Se va devengando y está incluido en el valor liquidativo, igual que en el de cualquier otro fondo. La composición de la cartera, como seguramente sabéis, se trata de una cartera de 12 fondos que está construida bajo unos criterios cualitativos y cuantitativos que ahora mencionamos y que se revisa anualmente por el comité de inversión de la gestora. Básicamente, los criterios cualitativos que definen cuál es el universo de fondos que puede ser objeto de inversión por el EBN Silicon Valor, es que tienen que ser fondos españoles, de gestoras que se dediquen o que se definan como gestoras valor. Esos fondos, solo puede ser un fondo por gestora. Tienen que ser fondos, o preferiblemente sean fondos paneuropeos o internacionales, preferimos más
internacionales que fondos ibéricos para primar de nuevo la diversificación, para eliminar la concentración de riesgo país que típicamente tienen los fondos Iberia, que están muy concentrados en España y en Portugal, obviamente. Y eso, digamos, que serían los criterios cualitativos que marcan cuál es el universo de inversión. Dentro de esos, digamos, estos criterios cualitativos son los que ya de por sí marcan o definen cuáles son los cinco primeros fondos que componen la cartera, que ahora paso a definirla. Y luego tenemos los criterios cuantitativos, que son criterios basados en el tamaño del fondo, en el track record, es decir, en cómo lo ha hecho en los últimos 12 meses, en cuánto track record tiene, es decir, cuál es la vida del fondo, y esto es lo que ya define cuáles son los fondos que elegimos dentro de la cartera. Como os decía, los primeros 5 fondos, la cartera de 12 fondos la dividimos en 3, una parte core o principal de 5 fondos que pesa el 60%, cada uno de ellos cuando nace la cartera, cada uno de ellos pesa un 12%, que son pues Bestinver, EDM, Cobas, AZ Valor y Magallanes, que son los que consideramos son los fondos, o en este caso las gestoras, y dentro de las gestoras seleccionamos los fondos internacionales más importantes, con más patrimonio y con mejor reputación. Luego tenemos una cartera satélite que se compone de otros 5 fondos, de otras tantas gestoras, porque ya os he dicho que solamente cogemos un fondo por gestora para también diversificar en cuanto al riesgo gestora. Esta cartera satélite, si la primera tenía un 60%, esta cartera satélite tiene un 34%, es decir, algo menos de un 7% cada fondo, y aquí sí seleccionamos dentro del universo seleccionable aquellas que cumplen con unos criterios de mínimos activos bajo gestión, de mínimo vida del fondo, buscamos fondos que tengan un mínimo de 3 años, y también los clasificamos o hacemos un screening por comportamiento, aquellos que tengan un mejor comportamiento en los últimos 12 meses. Y por último, el 5% restante, de tal manera que sumaríamos 60 más 34 más 5, eso es el 99%, porque siempre hay que dejar un 1% de coeficiente de liquidez. El otro 5% lo invertimos en otros 2 fondos, repartido un 2,5% cada uno, que no hayan entrado en la cartera satélite y que son pues fondos de 2 gestoras que consideramos nosotros de confianza, conocidas por nosotros, pero que no hayan cumplido a lo mejor los criterios para entrar en la cartera satélite y que luego sean candidatos para entrar en la cartera satélite. Pero bueno, tampoco creo que haya que poner mucho más énfasis, aunque luego seguro que hay preguntas al respecto y encantado de contestar o de elaborar al respecto, pero no me gustaría poner mucho más énfasis en cuál es el proceso de selección de la cartera de fondos, porque insisto en lo que decía al principio, nuestra intención es simplificar, es dar acceso diversificado, y no creemos que el valor del producto esté en si yo cojo un poquito más de peso en Magallanes y le quito un poco más de peso a EDM, entonces eso me va a dar 10, 15, 20 puntos básicos, un 0,3% de mejor comportamiento. No creemos, nosotros no somos analistas de selectores de fondos que intentemos hilar tan fino, y sinceramente creemos que es muy difícil saber cuál de esos fondos tiene que tener un sobrepeso para que el comportamiento sea mejor. Lo que pretendemos es dar un acceso diversificado
y un acceso sencillo, eficiente y que cumpla con lo que, como nosotros decimos, digamos que el contenido del producto sea exactamente lo que dice el envase, y eso no va a cambiar en absoluto porque tengamos una selección mejor, o sea, un mayor porcentaje en una de las gestoras con respecto a otra. A ver, quería enseñaros dentro de lo que es la página web de la gestora. Podéis ver, os animo también a ver el comportamiento del fondo. Ahí tenéis toda la información, el folleto, el DFI y sobre todo la ficha del fondo que publicamos semanalmente. Justo hoy, mañana, mejor dicho, vamos a publicar la ficha del viernes, a fecha de viernes. Aquí tenemos la ficha del fondo a fecha del viernes anterior, pero como digo, mañana saldrá la ficha de este viernes. Y aquí se pueden ver las principales características del fondo. Como decía, la comisión de gestión fija es 0, la comisión de éxito es 9% sobre, como decía, ese comportamiento, ese rendimiento por encima de donde estuviera al 31 de diciembre del año anterior. Y como hablábamos antes, las comisiones soportadas por el fondo a través de los fondos en los que invierte están sumadas ahí, y esos son las comisiones que cobran las clases más baratas a las que accede EBN sin Iconvalor. También me gustaría destacar dentro de esta ficha, e insistiendo en el concepto de diversificación, pues aquí tenemos un look-through, es decir, miramos a través de todos los fondos y agrupamos tanto cuál es la distribución de la inversión de esos fondos por sectores, por divisas y por áreas geográficas. En Europa es, por supuesto, el área geográfica de mayor peso. Hay bastante exposición a Estados Unidos y en menor medida a Reino Unido, y eso también, por supuesto, se refleja en la exposición por monedas. Bueno, contratar el fondo, como digo, es realmente sencillo. Bueno, quien quiera darse de alta y echar un vistazo en más detalle a las características del fondo y el proceso de contratación, no lo voy a explicar aquí, pero os animo a investigar a través de nuestra página web y a través del supermercado. Samuel, no sé si podemos pasar, no sé si tú tienes preguntas o has podido recabar algunas preguntas y podemos pasar a... Si quieres, vamos a pasar a conectar también con Fernando. Fernando, no sé si estás por ahí. Puedes conectar la cam y así también te podemos ver. Si quieres, voy planteándote las preguntas, Enrique. En un primer momento has comentado al principio de la presentación que acerca del supermercado de fondos, ¿no? Y en concreto has comentado el concepto de las clases limpias. No sé si nos puedes explicar un poco más en qué consiste esto de las clases limpias. También nos han preguntado qué requisitos son necesarios para acceder a las clases limpias de fondos que ofertáis. Pues mira, el supermercado de fondos lo que pretende es ofrecer ese acceso a clases limpias, que quiere decir básicamente que son clases dentro de cada fondo hay diferentes clases. Hay clase para minorista, clase para inversor institucional, que tienen diferentes comisiones, y clases muchas veces que son para la distribución, para la comercialización. Las clases limpias son, digamos, participaciones del fondo que puedes comprar
con la seguridad de que no existe ningún cargo adicional, ningún exceso en la comisión de gestión que se vaya a retroceder o que sea una comisión de comercialización. No tienen comisión de comercialización por definición, con lo cual son las clases más baratas. Y eso es nuestro supermercado de fondos ofrece un acceso pues a más de 400 fondos de muchas gestoras de mucho prestigio, podéis ver aquí, con la seguridad de que estás accediendo a la clase más barata. Y por eso, una manera de resumir esto es cuando aquí se menciona que esta inversión a través de clases limpias puede ahorrar un 30% de media en cuanto a los costes, puesto que si una clase no limpia cobra un 1,5% y una clase limpia cobra un 1%, pues anual, pues ahí estás ahorrando un 30% en los costes, en las comisiones. Fernando, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Fernando González, director general de operaciones de EBN. También vamos a pasar a la segunda pregunta. Nos están preguntando en relación a la composición de la cartera. Has comentado al principio que no os centráis tanto en ver esos pesos para tratar de aportar en la rentabilidad, sino darle el valor al acceso a una cartera completa de esos fondos, ¿no? Pero también nos preguntan en relación en concreto al fondo de Key Capital 8, cuál es vuestra opinión en relación a la evolución del fondo y que en relación también a otros fondos como podría ser el de la gestora Grupama, en concreto el Grupama Avenir, en ese sentido, ¿cuáles son los criterios de entrada-salida de los fondos que ya están en la cartera? Bueno, con respecto, Fernando, si quieres contesto yo con respecto a Key Capital. No te he entendido muy bien, Samuel, cuál era la pregunta con respecto a Grupama. No he entendido. ¿Me puedes repetir? En relación a Key Capital, es si sigue estando en la cartera y qué opinión tenéis respecto a la evolución. Sí. Y con respecto a Grupama, por ejemplo, si tenéis previsto incorporar algunos de sus fondos y cuáles son los criterios para la entrada y salida de fondos dentro de la cesta que ya tenéis. Sí, muy bien. Bueno, en cuanto a Key Capital sí que está en la cartera, que como os digo, es una cartera que el comité de inversión revisa periódicamente. Está en esa parte de la cartera, en esa parte de la cartera que consideramos discrecional. Dedicamos un 5% de la cartera a dos fondos, es decir, un 2,5% a cada uno. En el caso de Key Capital sería uno de estos dos. Y conocemos la gestora, conocemos Key Capital y conocemos a los gestores, conocemos a Pierre Danilovich y a Alfredo Álvarez Pigman desde hace mucho tiempo, gozan de muy buena reputación y es un estilo diferente, es un estilo de gestión valor combinado con coberturas y con venta de puts que nos parece muy interesante, pero que no entraba dentro de los criterios cuantitativos que mencionaba antes, que podían hacer candidato, vamos, que podían hacer que formara parte de la cartera, digamos, del grupo satélite, ¿no? Con lo cual, Key Capital nos pareció interesante, que podía aportar dentro de la diversificación del EBN Silicon Valor. Y preguntabas también por Grupama. Bueno, ¿perdón? Por Grupama preguntaban, por la gestora Grupama. Sí. Bueno, te puedes imaginar que el universo de candidatos es enorme, ¿no? Nosotros, básicamente, lo que buscamos es que sean puramente gestión valor y que sean gestoras españolas invertidas, si es posible, en una cartera internacional. Bueno, Grupama es una gestora reputadísima, con un alcance global, por supuesto, y que tiene una implantación en España desde hace muchos años, ¿no?
Y, por supuesto, está dentro de todos nuestros screenings los fondos dentro de Grupama que cumplan con estas condiciones. Pero no, como te puedes imaginar, nos han llamado incluso muchas gestoras, cuando lanzamos el fondo nos llamaron muchas gestoras insistiendo en su candidatura, pero como decía antes, nuestros criterios son muy sencillos y no pretendemos estar continuamente sacando una gestora o un fondo para sustituirlo por otro, porque no creemos que eso sea realmente lo que más va a añadir valor, ¿no? Lo que va a añadir valor es estar en el universo de fondos donde la gente quiere estar, donde el gestor, el inversor español que quiere invertir en value quiere estar, ¿no? Y es lo que pretendemos, dar ese acceso, porque no creemos, como decía antes, que por subir o bajar un porcentaje o por sustituir una gestora por otra, el comportamiento vaya a cambiar mucho. Nosotros lo que estamos haciendo es dar acceso a un tipo de activo, a un tipo de gestión y de una manera diversificada. Y eso es en lo que nos concentramos, ¿no? Y así hemos diseñado la cartera. Importantísimo lo que has comentado. Yo creo que una de las principales conclusiones es el hecho ese de las ventajas, ¿no? Muchas veces en los fondos de fondos una de las principales críticas es el tema de las elevadas comisiones y las comisiones dobles que se generan a la hora de la gestión del fondo de fondos y luego los fondos que componen la cartera, y creo que en ese sentido aportéis mucho valor, no solo dando acceso a clases limpias que ya de por sí tienen, y clases institucionales que de por sí ya son una comisión más baja, sino incluso con el tema de las comisiones, ¿no? También nos preguntan en relación a esto precisamente, que del valor que consideran que se puede aportar en este estilo, en relación a si tenéis en consideración incorporar o crear nuevas carteras de fondos con fondos internacionales, como por ejemplo gestoras como Fundsmith, Shirlane, Belleville, Grifford, algunas de ellas de las gestoras que más seguidas en Rankia. No sé si nos podéis adelantar algo en respecto a esto. Bueno, en principio, nosotros, como te decía antes, somos una gestora, el banco y por supuesto la gestora, que nos preciamos por ser innovadores. Somos relativamente jóvenes en cuanto a la creación de estos nuevos productos y estamos continuamente mirando oportunidades y mirando posibilidades. También te decía antes que no somos ni queremos cobrar el producto por ser unos selectores de fondos, ¿vale? Te hablo de la gestora a nivel de crear un producto fondo de fondos como el que hemos creado. Lo cual no quiere decir que en el supermercado de fondos no queramos ofertar la mayor gama de producto posible, ¿vale? O sea, estas gestoras que me mencionas, ojalá y a través de, pues el acceso a nuestra plataforma de fondos, de supermercado de fondos, pudiéramos dar acceso, ¿no? Que es, por supuesto, nuestro objetivo, dar acceso al mayor número posible de fondos y de gestoras que cumplen con las condiciones de clases limpias que pretende nuestro supermercado de fondos. Pero específicamente sobre tu pregunta, si tenemos en la recámara otro posible fondo de fondos con gestoras internacionales, la verdad es que de momento no. No existe ningún plan específico para hacer eso. La siguiente pregunta en relación a la comisión de éxito, ¿se calcula con el método de marca de agua o siempre se referencia al final del ejercicio anterior? Sí, tiene marca de agua. Quizás, Fernando, ¿quieres elaborar un poquito? Bueno, más allá de que no hay en España la legislación de ICES obliga a todos los fondos de inversión a trabajar con una marca de agua que garantice que lo que ya se ha pagado por un rendimiento no se vuelve a pagar debido a una caída en el liquidativo, ¿no? Entonces la respuesta es sí, y no nos distinguimos en eso de ninguna otra gestora ni de ningún otro fondo español.
Muy bien, también nos preguntan si a la hora, bueno, me imagino que con lo que habéis ido comentando la respuesta, pero si a la hora de mirar los fondos, miráis que las empresas, o sea, que los fondos no tengan las mismas empresas para no estar sobreexpuestos a estas. Y yo añadiría un concepto que es el hecho de el sesgo, ¿no? El sobreponderar en un determinado sesgo. En ese sentido, habéis comentado en la estrategia, no sé si podrías recordarnos un poco de qué manera diversificáis la cartera para que no esté muy concentrada en un determinado país o en un determinado sector. ¿Elaboro yo? A ver, en la cartera está claro que tiene cierta concentración o cierta, digamos, correlación, puesto que son distintos fondos invertidos en distintos sectores, a veces coincidentes, en distintos valores, a veces coincidentes, que es lo que tú insinuabas en la pregunta. Es verdad que existe a veces coincidencia, pero porque estamos hablando de un mismo estilo de inversión. Y nosotros creemos que es suficiente diversificación invertir en un universo de 12 fondos. En 12 fondos no podemos tener, o no queremos, mejor dicho, tener un método de rebalanceo o de estar subiendo y bajando pesos en función de ese look-through que comentaba antes, de esa visión de lo que hay dentro de cada una de las carteras. Creemos que es suficiente diversificación dentro de un mismo estilo de inversión. Mismo estilo de inversión que a veces el universo es diferente porque, como digo, tenemos fondos que son puramente europeos, hay fondos que son internacionales, globales y, como hemos visto, que nos daban exposición pues a Estados Unidos o incluso a otras partes del mundo, y no estamos gestionando, no estamos activamente rebalanceando la cartera de fondos en función de si hay una concentración en un sector o en un valor. Yo, abundando un poco más en los argumentos de Enrique, uno de los motivos por los cuales preferimos centrarnos en las clases internacionales en lugar de en las domésticas, es decir, en las versiones internacionales de los fondos, es precisamente porque reducimos las posibilidades, reducimos bastante y significativamente, reducimos las posibilidades de coincidencia y de tener correlaciones muy altas en la cartera. Al final, 12 fondos invirtiendo en el mercado español da para lo que da. Que curiosamente leí que no había una coincidencia demasiado grande entre las carteras de los diferentes fondos, pero siempre existe. En cambio, cuando nos vamos al ámbito internacional, las posibilidades son mucho menores y la diversificación es mayor, que es lo que buscamos. Lo que buscamos es tener una amplia diversificación dentro del estilo valor. Muy bien, también, bueno, recordar, porque nos están preguntando, nos ha llegado alguna pregunta en cuanto a costes de depositaría, easing del fondo, cómo se puede contratar, etcétera. Tenéis toda la información, como han comentado, obviamente en la página web de EBN. También hay varios informes, análisis en su espacio en Rankia. Por último, si queréis, antes de pasar ya a la conclusión, no hemos hablado mucho de la parte macro, pero sí que nos están preguntando en cuanto a los resultados de la gestión value en general y cuál es vuestra visión. No sé si nos podríais adelantar un poco. ¿Cómo veis si lo que es la filosofía de inversión value va a remontar en el medio o largo plazo en relación a un poco el growth o la situación en general del mercado? Bueno, bueno, efectivamente aquí hay mucho debate. Vosotros en Rankia habéis también abundado en este debate, en este comportamiento relativo del value con respecto al growth. Y la verdad es que ese debate viene por los resultados de los últimos 2 años, donde se ha visto que el mercado ha favorecido mucho más compañías de crecimiento, ¿no? Y quizá el value se ha visto un poco perjudicado en cuanto a comportamiento. Yo personalmente, y esto obviamente es muy personal porque la verdad es que
el debate es muy amplio. Yo soy un defensor del value, siempre y cuando consideremos el value como realmente como una metodología de selección a la hora de invertir a largo plazo. Es verdad que se puede jugar en el timing en cuanto a cuándo invertir dentro del ciclo, cuándo invertir en value y cuándo invertir en growth. Quizá es verdad que, bueno, pues que con la caída de los mercados y si de verdad estamos a las puertas de un menor crecimiento global, pues deberíamos volver a ver un resurgimiento del comportamiento de value con respecto a growth. Yo también creo que incluso lo hemos visto en crisis pasadas, donde el value lo hizo bastante mal. Su capacidad de recuperación es muy importante porque los criterios de la gestión value son realmente conservadores. Cuando la crisis financiera y cuando incluso la implosión del mercado, cuando implosionó el mercado.com, se vio como esos fondos value que no habían participado de la subida anterior, pues sufrieron, pero recuperaron mucho mejor que el resto. Así que, bueno, yo sinceramente yo soy optimista. Yo sí que creo que por mucho debate que está habiendo últimamente, el value tiene mucho que decir y va a tener una muy buena recuperación. De hecho, ya ha tenido una buena recuperación estos días desde los mínimos de marzo, pero creo que va a continuar haciéndolo muy bien. Muy bien, pues si queréis por finalizar en un minuto, no sé si nos podríais hacer una recopilación un poco, las conclusiones principales de lo que hemos comentado a la tarde de hoy. Sí, pues bueno, básicamente me gustaría destacar que nuestro objetivo ha sido hacer un producto de acceso sencillo que acelere un poco la posibilidad de la inversión más sofisticada, la que hoy en día es minoría. Como decía, las grandes redes bancarias y hoy en día cada vez más dan acceso a todos los fondos de sus propias gestoras y hoy en día incluso de gestoras que no son de sus propios bancos. Es decir, tenemos hoy en día al alcance de la mano muchísima oferta, pero es verdad que estas gestoras que están más especializadas, estas gestoras independientes que, como decía, han tenido un resurgimiento en España pues a partir del año, bueno, pues a partir del 2015, 2016, creo que todavía no es fácil el acceso y que creo que a medida que mejoramos nuestra cultura financiera, pues una muy buena manera de acceder a ellas es de una manera diversificada. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es dar ese acceso diversificado y de la manera más eficiente posible, intentando minimizar las comisiones, porque todos sabemos que en un fondo de fondos, la cascada de comisiones puede hacerlo menos interesante y fue un reto que nos planteamos y que creo que hemos solventado muy bien pues quitando la comisión fija de gestión, ¿no? Con lo cual esperamos hacerlo, bueno, pues dar ese acceso de una manera eficiente y diversificada. No sé si, Fernando, tú tienes algo que añadir, pero eso es un poco la idea y lo que queremos aportar. Nada, más allá de incidir en nuestra intención del acceso al value y el hacerlo de una forma alineada con el partícipe, de modo que vayamos de la mano totalmente en cuanto a nuestro porvenir y nuestra andadura, pues no hay
no tengo más que añadir. Pues muchísimas gracias a los dos, Fernando González, Enrique Castañeda, por vuestro tiempo, por estar esta tarde con nosotros y esperamos poder contar con vosotros en próximos webinars. Un abrazo. Gracias, Samuel. Gracias a vosotros.